Gracias, muy buenos días, Isaías, a tus órdenes. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Pavel, justo sobre este asunto de la cárcel de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Luis Alberto Rodríguez, el vocero de seguridad de ese estado, pues en este espacio con Carmen Aristegui pecó o de sinceridad o de ingenuidad el miércoles 7 por la mañana, luego de que esta riña inició el martes por la noche. Conversaba aquí con Carmen Aristegui y le preguntaba a la periodista quién tiene el control del penal de Ciudad Victoria. El funcionario dijo que no podía aventurar una respuesta, que no tenía en ese momento información, que sería inapropiado realizar una hipótesis, pero lo más grave es que cuando Carmen insiste sobre, una vez más, diciendo, no solamente en este instante de la mañana, cuando todavía tenía la resaca del enfrentamiento, sino en el pasado, quién controlaba la cárcel de Ciudad Victoria, Tamaulipas, él decía que no podía decir que fueran los cuerpos policíacos, sería muy inapropiado de su parte hacer una especulación o una hipótesis. Esta confesión pues nos pareció muy grave. No sé qué te opinas, Gerardo. Pues sí, yo creo que es un acto de sinceridad en el sentido de que ya no se puede tapar el sol con un dedo. Desde luego el penal de Ciudad Victoria estalla hace unos días, pero esto no significa que fuese el único penal en el país que estuviese ya en punto de ebullición. Hay un problema aquí que es de sistema y no es de corrupción de unos cuantos. Le comentaba ayer a Carmen que ella hace algunos años entrevistó a un gran penitenciarista que fue Carlos Tornero Díaz. Él era titular del Sistema Penitenciario Federal y se introdujo un arma de fuego a un justaferezo con la cual ultimaron a una persona privada de la libertad. En aquel entonces, don Carlos Tornero Díaz, de memoria respetada, dijo que aquello había sido un acto de alta traición. Con ello quería significar que el sistema funcionaba adecuadamente, pero que uno o dos custodios habían quebrantado las reglas permitiendo la introducción del arma. Es decir, que se trataba de un caso, aunque sumamente grave, estadísticamente hablando, excepcional. Hoy ya no En lo es. Tamaulipas, como en otros estados de la República, esto ya no es excepcional, es la regla general. Hace relativamente poco tiempo se decomisaron dos fusiles de asalto AK-47 en el penal de Reynosa, donde también se tapó un túnel. Esto quisiera yo utilizarlo para adoptar una perspectiva no solamente de Tamaulipas, sino de nivel nacional, para reflexionar que no se trata de un tema que haya de abordarse desde un punto de vista técnico de seguridad penitenciaria. Este es un tema político, es un tema de falta de voluntad política para crear en México instituciones civiles de seguridad a la altura de las exigencias y profesionales. Al contrario, ha habido una suerte de incentivo perverso para los políticos con la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, porque se desentienden de sus obligaciones y solicitan la presencia y el apoyo de las Fuerzas Armadas cada vez que piensan así lo requieren. Pero no estamos haciendo nada a nivel federal para ya no necesitar a las Fuerzas Armadas. No estamos haciendo nada a nivel estatal para ya no necesitar el apoyo del gobierno federal, porque si lo ves, cada vez que suceden cosas como estas, tiene que entrar el gobierno federal a tomar las El riendas de la control. seguridad en un estado. Así es. Pero tampoco estamos haciendo nada a nivel municipal para ya no necesitar el apoyo de la Policía Estatal, ni de la Federal, ni de las Fuerzas Armadas. De Ayer, modo que las instituciones civiles de seguridad en México hacen agua por todas partes y esto se traduce en que ya no sea ninguna novedad encontrar armas de fuego dentro de las prisiones.
y que poco a poco también como sociedad vayamos perdiendo la capacidad de asombro ante eventos escandalosos como este, en donde incursiona la autoridad con sus cuerpos policiales a una prisión y el saldo es de 4-3. Eso es inaudito. Y tenemos que reflexionar como país que mientras el Estado mexicano no pueda gobernar las prisiones, no va a poder gobernar en las calles. Mientras el Estado mexicano no pueda garantizar la vida de los privados de libertad, es imposible que lo consideremos capaz de proteger nuestra vida fuera de las prisiones. Por lo tanto, se trata de un vacío de autoridad, de una falta de voluntad política que se traduce lamentablemente en lo siguiente. Vamos a dejar los penales como están, traten de postergar el estallido de los penales, porque si entro a tomar el control de los penales, desajusto la tensa calma, la relativa seguridad que existe en las calles. Y esta decisión de no actuar en las prisiones para poner orden, lo que no saben los políticos es que termina por impactar esa, entre comillas, tensa calma que hay fuera de las prisiones. Porque las prisiones se vuelven centro de operaciones, porque las prisiones se vuelven financiamiento para los cárteles. De las prisiones sacan muchos millones de pesos con los cuales pagar su propia nómina. En algunos casos de las prisiones se opera todo tipo de delitos, pero especialmente tanto la extorsión vía telefónica e inclusive se ha documentado la planeación de secuestros desde el interior de las prisiones, de modo que a todos nos perjudica, a personas de clase baja, de clase media, de clase alta, a empresarios y trabajadores, a gobernantes y gobernados, que no se tome el control de las prisiones en este país. Gerardo, mientras no entendamos eso como ciudadanos, ¿sí? Vamos a seguir mostrando una falta de interés en la cuestión carcelaria en México. Ayer Gerardo, perjudica. permíteme detenerme aquí en este punto, Gerardo. Ayer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016 y los datos son verdaderamente alarmantes, como lo que tú mismo nos estás comentando. Nos dice que en especial en las cárceles de carácter municipal, en una calificación de 0 al 10, tienen una calificación promedio de 3.9. E incluso se señala que los penales peor evaluados son los de Nayarit con 1.40, Hidalgo 2.78, Jalisco 3.57, Tabasco 3.94, Chiapas 4.12, Puebla 5.24 y Quintana Roo 5.69. Esto es absolutamente inaudito. Esto, como tú nos lo estás comentando, demuestra mucho la desatención, o no sé cómo poder llamarle, de parte de la autoridad a un sistema penitenciario que debía ser un sistema dedicado a la rehabilitación social. Sí, mira, y fíjate que los parámetros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para evaluar los sistemas penitenciarios son esenciales, es decir, se basan en cosas que deberíamos dar por hecho que existen. Uh-huh. Estamos hablando de temas elementales como infraestructura, como proporción, custodios contra personas privadas de la libertad, atención médica, protocolos, régimen interior, reglamento, manuales, alimentación suficiente y con suficiente cantidad y calidad, atención médica, espacios al aire libre, espacios para recreación, para deporte, para capacitación para el trabajo. No estamos hablando de otros plus que podrían tener prisiones, como por ejemplo los mejores tratamientos para la reinserción social. No.
Estamos hablando de lo básico para que sobrevivas dentro de una prisión y puedas existir, puedas vivir relativamente bien y con un mínimo de dignidad. Ahora, Gerardo, No existe. los diagnósticos, las alertas, es bien sabido la situación que tú ya nos estás comentando, hacinamiento, la falta de separación entre procesados y sentenciados, la carencia de áreas médicas, falta o insuficiencia de instalaciones, en fin, todo esto ya está en términos de diagnóstico y en términos de alerta muy bien establecido. Es una realidad, todos la conocemos, la CNDH hace público este documento, tú nos lo alertas a través de esta entrevista, pero ¿qué pasa? O sea, queda solamente allí en el papel. ¿Cuál es el riesgo? Ya nos advertiste, el riesgo es que un estado que no gobierne sus prisiones no va a poder gobernar las calles. ¿Qué debemos hacer como sociedad y también qué deben hacer las autoridades para volver a tomar el control de las prisiones? Mire, yo me he estado convenciendo a lo largo de 16 años de trabajar en el tema de seguridad pública a niveles municipal, estatal y federal, dentro del gobierno y fuera como consultor, que la única manera de darnos como país instituciones confiables, sólidas y profesionales de seguridad es a través de mesas ciudadanas de seguridad y justicia. Es decir, que la ciudadanía pase de la protesta a la propuesta, de la confrontación a la colaboración, pero también a la exigencia de rendición de cuentas y prácticamente al cogobierno en este tema. Cuando a mí me tocó formar parte del cuerpo de trabajo del cual surgió la Policía Estatal Fuerza Civil, yo estando dentro del gobierno como rector de la Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado, ese logro se llevó a cabo con una mesa de empresarios y de gobierno del Estado. Y no necesariamente la presencia de los empresarios significó una aportación de dinero significativa, sino que ellos hicieron la labor que se puede expresar con el logotipo de la ortopedia, de los médicos de traumatología y ortopedia, que es un palito que se le pone a un árbol para que crezca derecho. Ese es el plus que tiene la intervención de la ciudadanía en estos temas. No una participación ciudadana como el eslogan ya muy trillado y poco efectivo, sino prácticamente un cogobierno. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir del gobierno desde adentro que en el gobierno nada dura más de 6 años y que todo dentro del gobierno con el paso del tiempo tiende al desorden, tiende al descuido y a la reducción de presupuesto cuando las prioridades políticas se reorientan. Si tú quieres saber cuál es la prioridad de un gobierno, fíjate cuál es el presupuesto, cómo está distribuido su presupuesto. El tema aquí es falta de voluntad política y como resultado de la falta de voluntad política verás falta de recursos financieros. Es decir, Y, ve, el y análisis no veremos. puede quedar a un nivel somero diciendo es que no hay faltan custodios. No, faltan custodios porque falta dinero, porque falta voluntad política. De modo que la agenda de prioridades la debe de imponer la ciudadanía. Actualmente en el país hay 24 mesas ciudadanas de seguridad y justicia. Yo tengo contacto con algunas de ellas y hay una red nacional de mesas de ciudadanas de seguridad y justicia y yo veo que este es el camino adecuado a nivel nacional para poder tener una verdadera y longeva transformación de las instituciones civiles de seguridad. Mientras esto no suceda, no podemos esperar que los políticos den ese paso. No lo han dado. ¿Por qué no lo han dado? Porque no tienen incentivos necesarios. Todos respondemos a incentivos, pero no todas las personas respondemos a los mismos incentivos. Los incentivos de los políticos son ganar la siguiente elección. Y el tema carcelario no aporta a ganar la siguiente elección, porque las personas privadas de libertad no votan, a pesar, dicho sea de paso, de que con base en documentos internacionales, los procesados deberían votar. En México no sucede. De tal manera que esas personas no cuentan como electores y por lo tanto no están dentro de las prioridades de los políticos.
y de su agenda. Así que pues ahí está. Gerardo Palacios Pámanes, experto en temas del sistema penitenciario. Muchísimas gracias por tu comentario, por tu alerta y estamos en contacto si te parece bien.